acoplamiento hormona-receptor. Y ahí ya estoy particularizando, porque es importante, como una hormona. Bueno, primero, ¿qué son los sitios de acoplamiento de hormona-receptor? Y eso se llaman dominios. Y eso está en cualquier fuente de información. ¿Sí? Y sobre esos dominios va a acoplarse la molécula de la hormona. Por ejemplo, una proteína G tiene 3 dominios: el alfa, el beta y el gamma. Y así sucesivamente. Bueno, ¿en qué parte de la célula diana o blanco se ubican los receptores afines a las hormonas? Pues es que hay receptores externos, receptores internos, receptores membranales, transmembranales, receptores citoplasmáticos. ¿Y cómo se denominan las dos modalidades en que las hormonas se acoplan al receptor celular? Pues ya se deriva de la siguiente, ¿no? Y la última, pues igual. ¿Cuáles son? Ya ahí se concluye cuáles son los 3 mecanismos generales de actuación de las hormonas sobre la célula diana o blanco. ¿Cuáles son? Pues actuar sobre la membrana cuando son primeros mensajeros, o actuar en el citoplasma cuando son segundos mensajeros, etcétera, etcétera. Okay. Aquí, por ejemplo, por lo que entiendo, bueno, según por lo que estaba leyendo, es que básicamente esto es de las proteínas. Bueno, ahí ya será que me digas si estoy en lo correcto o no, porque de las proteínas hidrosolubles, ¿no? Porque básicamente son las que van a tener un primer y segundo mensajero. Pero me pregunto porque usted dijo que las respuestas nucleares apenas se están viendo, pero en la forma en la que encontré es que pues son la forma de que las proteínas liposolubles hacen su acción, que como las liposolubles no pueden transportarse por sangre porque pues son liposolubles, ocupan una proteína para llegar a la membrana, donde van de la membrana de la célula diana. Estas sí van a poder traspasar porque son liposolubles. Entonces van a llegar hasta el núcleo. Ya la tienes. Y en el núcleo se pone. Ya lo tienes ahí. Todo lo que me acabas de decir está bien. Pero ahí mi duda, por ejemplo, es que estas actúan, se supone que a nivel nuclear, y por eso los receptores son nucleares, ¿no? Por eso, pero ahí vas bien. Ok. Aquí tenemos una célula. Sí, están viendo la pizarra, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una célula. Aquí tenemos otra célula. Obviamente, esta célula va a ser la célula emisora, la que va a sintetizar y va a secretar la hormona. ¿Ok? Y esta es la célula receptora, la que va a recibir la información, señalización que trae la hormona, que secretó y vertió a la sangre la célula emisora. ¿Ok? Ahora, vemos que entre esta célula y esta otra célula hay una distancia, ¿no? Igual no. ¿Qué sería la autocrina? Igual no. Sería la parafina. Ah, no, pero... Sí. La paracrina, la célula, ¿sí? La célula vecina. Y otra que está distante, que no es ni esto ni esto. Está claro, está distante. Esto es, ¿cómo se llama? Autocrino, esto es paracrino, y esto, ¿cómo se denominará? A distancia. Todos, aquí conteste todos, por favor. Lo tenemos en el resumen, pero se me fue a mí. Endocrina. Eso no es endocrina. Claro. Y hay
una que se llama yuxtacrina, que esa no la estamos observando acá porque eso es una adhesión, por ejemplo, entre ciertas citocinas en el proceso inmunológico. Esa no la vemos aquí. Bueno, vemos autocrina, paracrina y endocrina, ¿no? Y bueno, de refilón la ferocrina, que también tiene sus cualidades. Ok. Entonces, puede ser acá, puede ser acá, puede ser esta. La señalización, o no. Hace una señalización aquí, hace una señalización aquí, o hace una señalización a distancia. El problema es que estas dos, bueno, aquí salió la hormona, ¿no? Y se queda en el líquido intersticial, ¿cierto? En el líquido intersticial, en el medio interno de estas células, de esta célula y de esta otra. ¿Sí? Entonces, a partir de ese medio, hace esto, porque es afín a este receptor que tiene la propia célula que la secretó, o se va hacia un receptor en una célula vecina. ¿Sí? Pero aquí no está mediando qué cosa. El torrente sanguíneo está mediando el líquido intersticial. ¿Sí? Aquí sí está mediando la sangre, ¿no? ¿Cuál es el vehículo ahí? Pues la sangre. ¿Por qué? Porque está a distancia. No está en esta condición de cercanías, ¿no? De autorrecepción y de recepción cercana. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí ya puede hacer esto o puede hacer esto. No entrar o sí entrar a la membrana receptora. ¿Sí? Cuando acontece esto, se llama primer mensajero. Cuando acontece esto, se llama segundo mensajero. Y todavía hay una discusión en algunas fuentes de información que algunas hormonas primero actúan como primer mensajero, hacen su trabajo en el receptor, logran hacer permeable la membrana y entonces la hormona llegó al citoplasma, no así, sino a través del primer mensajero. Y lo que está ahorita en discusión, si esto se puede considerar también como segundo mensajero. Eso sí. Y es que en el Ganoc y Tórtora, más en el Tórtora, sí decía eso, pero no decía que estaba como, por ejemplo, de que si el primer receptor se adentraba a la membrana y después cuando ya estaba dentro, surgía un segundo mensajero que en este caso era el AMP cíclico. Ok, de acuerdo, sí, nada más que ahí hay que precisar, porque aquí hay un detallito con el primer mensajero. O sea, aquí la molécula se va a unir al receptor, ¿no? Vamos a suponer que es el receptor membranal. Ahí no hay ningún efecto biológico de la hormona, sino una activación, una transducción y una transducción más bien, hacia el interior es decir, pasa la molécula al interior del citoplasma. Entonces, uno opina que verdaderamente a raíz del producto que originó este proceso, es cómo debe reconocerse a la hormona como primer mensajero. No aquí. Porque aquí sí ya se pone, aquí ya va a actuar, como acabas muy bien de mencionar, un proceso enzimático o
proceso relacionado con el ATP, como La fosforilación. ¿sí? Como el G, ay, el GDP. ¿Sí? Y entonces aquí sí ya sigue actuando como primer mensajero, porque este proceso enzimático no surgió acá, surge a otro nivel del receptor, de dominio del receptor, y que está más directamente involucrado con esto, y con la AMP cíclica, y con la tirosinquinasa, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el único detallito que yo encontraría que hay que tener, ¿cómo se llama? Que difiere, ¿no?, entre las fuentes de información. Y todo depende si la fuente de información es más reciente o más antigua, ¿no? Porque la más antigua pues nos va a hablar que aquí es el primer mensajero. Pero como esto se ha seguido estudiando, se ha visto que no, aquí la hormona no está acoplada al receptor, pero no está originando ningún efecto biológico, ¿sí? Sino lo hace en una distancia. Todo esto es una estructura del receptor, digamos la estructura terminal del receptor, que ya está más involucrada con ¿qué? Con el citoplasma, ¿no?, de la célula. Entonces, esa es la diferencia que habría que precisar en cuanto al primer mensajero, ¿no? Y bueno, aquí sigue la discusión. Bueno, es que esto fue el primer mensajero, segundo mensajero, y entonces, ya está más que corroborada la hipótesis que esto es primer mensajero en algunas hormonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega la hormona aquí está la hormona, aquí está el receptor, con su configuración de dominios, produce una activación, vamos a ponerlo así, activa, pero aquí se une con un componente que podría ser el guanidindifosfato, lo activa a que sea trifosfato, porque esto genera un montón de energía y sigue actuando así, por ejemplo, para abrir un canal iónico y que pase un ion al interior del citoplasma. O sea, aquí abre una compuerta, ¿no?, dijéramos. Activa la actividad de este canal iónico. ¿Esto cómo sería? ¿Primer mensajero? No, aquí. No. Aquí es primer mensajero. Es lo que estoy diciendo acá. Ya. Sí. Aquí está la primera mensajería. Y ya no hay segundo mensajero porque va sobre este canal iónico para abrir la compuerta y dejar que pase esta molécula. Bueno, es una forma de actuar. Ahora, pasó al citoplasma por ser liposoluble. ¿Sí? Entonces, aquí se va a unir con algún proceso enzimático. Y los procesos enzimáticos son 1, 2 y 3, los que ahorita importan. 1, vamos a poner el texto. PGP, que hace energía, libera energía, ¿no? Otro, aquí tenemos guanidindifosfato, eso sí lo deben de haber ubicado, que tiene relación con el receptor tipo proteína
tenemos acá? Adelinato ciclina, otro proceso enzimático. Es otra opción. Voy a poner aquí. Y otra opción, tirosina quinasa. Entonces, aquí sí es segundo mensajero, segundo mensajero, segundo mensajero. ¿Sí? Y cada uno de estos me va a dar un efecto biológico, un efecto biológico, un efecto biológico. Algunos, que eso también puede ser, activa primero este y luego se va sobre este, o activa este para que este produzca algo y este produzca algo. Todo esto es sumamente complejo en la biología molecular. Ahorita no es el caso para ustedes, pero sí por lo menos tener una comprensión de cómo está actuando la hormona como primer y segundo mensajero, ¿no? Porque así como usted lo está mencionando, también se encontró en el segundo mensajero, pero pensé que ese era el que se refería, pero ahorita que lo escribió no, porque dice que otros segundos mensajeros es por calcio, CGMP, que vendría siendo yo creo que el que deriva del guanidín, porque es guanosín monofosfato cíclico. Sí, exacto. O podría escoger otro segundo mensajero que sería el inositol trifosfato u otro. Así es. Pero mira, aquí lo importante es tener en cuenta estos procesos enzimáticos. Cualquiera de estos tres procesos enzimáticos son energéticos. Entonces, lo que hace la hormona es estimular estos procesos energéticos, cualquiera de estos, bueno, con cierta especificidad, ¿no? Para poder hacer síntesis dentro de la, ¿sí? Para proporcionar la suficiente energía que pueda hacer síntesis tanto en ribosomas como en aparato de Golgi, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todo esto tiene un nombre. Bueno, esto es, a ver, transducción esto sería transducción, todo esto que va a pasar acá, ¿sí? Y todo esto que va a pasar acá sería amplificación. ¿Sí? Amplificación. Entonces hay transducciones y amplificaciones, eso sí es importante saberlo. O su actividad es como un señalador para transducir algo, o para amplificar algo, o para los dos, inclusive. Y todo esto de la amplificación, se denomina cascadas citoplasmáticas. Sí, un montón de procesos hay que originó pero a nivel de ¿cómo se llama?, de citoplasma, no tanto a este nivel de la membrana. Entonces, sí, repito, es muy complejo todo esto, no es tan sencillo, ¿sí? Pero, para el caso de ustedes, con que lo entiendan así, es más que suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento de ustedes se van a enfrentar a un, ¿cómo se llama?, a un producto farmacológico hormonal, y se van a un vademecum, y en el vademecum les van a decir es que actúa como segundo mensajero. Pues ya no me acuerdo ni qué onda. O que actúa como segundo mensajero. Pues no estoy entendiendo qué es lo que va a hacer
para suplir la deficiencia hormonal, por eso lo estoy seleccionando y lo voy a administrar al animal. O bien que me digan, es que tiene un predominio sobre adelinato ciclasa, ¿no? Bueno, entonces lo que está provocando allí es bajo un proceso enzimático específico, va a promover la producción de energía para contribuir a la síntesis de algo. Y así sucesivamente. Porque no se está pidiendo aquí que entren a los detalles de cada uno de estos procesos, ¿no? Sino tener una idea muy general. ¿Ok? Bueno, obviamente hay que revisar. ¿Alguien más? No, profe, creo que era todo. Sí, Tania. Bueno, Tania no puede ver. Jennifer. No. Bueno. Gabriela. No, profesor, todo bien, gracias. Y no entró ahora Domínguez, ¿verdad? Pero se sentía Ah. mal, profe. Se siente mal, ok, bueno. Ok, pues están, déjame ver que alguien escribió aquí en los chats. No, creo que fue por lo mismo que está en el trabajo, se escribió ve que luego se quita el touch, o se habilita el touch. Ok. No tiene sentido. Ok, bueno, pues están asesorados, ¿listo? Ok, bueno, entiendan. Sí hay que leer muchas cosas, y muchas cosas no las van a entender, porque son muy complejas. Pero esto que les acabo de decir es lo que ustedes necesitan en este momento entender, cómo actúa una hormona. Punto. Y aquí ya tienen que actuar, por ejemplo, hormonas que son adenohipofisiarias, como es la del crecimiento, como es la tirotropa, como es la adrenocorticotropa, ¿sí? Para que se sinteticen, para que sean sintetizadas por las células. Ya no nos interesa son las acidófilas o basófilas, es otra cosa. De la adenohipófisis, ¿qué requiere? Requiere que intervenga el hipotálamo. Porque si no interviene el hipotálamo, esta síntesis no acontece en la adenohipófisis. Entonces, el estímulo para que segregue una hormona adenohipofisiaria tiene que llegar a través del hipotálamo. Y allí en los núcleos supraópticos y paraventriculares, etcétera, ¿qué hacen? Producen, porque son neuronas con propiedades secretoras, por eso se denominan neurosecretoras, producen un factor liberador hipotalámico, que es el que va a señalarle a la adenohipófisis lo que tiene que sintetizar sus células. ¿Sí? Y este es el caso de la tirotropa, la adrenocorticotropa, etcétera. Bueno, eso sí hay que saberlo. Por eso se preguntó cuáles son las relaciones entre... y otra cosa, que estos factores liberadores hipotalámicos alcanzan a las células de la adenohipófisis a través del tracto hipotálamo hipoficiario, pero por vía vascular, por vía sanguínea. ¿Sí? Pero del otro lado, de la hipófisis posterior, neurohipófisis, que tenemos a la oxitocina y a la vasopresina, las células de es más, ya se está descubriendo que no tiene más que terminales botones sinápticos, ¿sí? Que nacen desde los núcleos hipotalámicos. Entonces, es la célula neuronal que
inerva a la hipófisis posterior, la que sintetiza la oxitocina y la vasopresina. ¿Cómo las transmite a la hipófisis posterior para que se almacenen? Pues a través de la actividad que ya vimos en nervioso, que es la de los canales axónicos. ¿Sí? Y ahí posiblemente actúe la dineína, la equinesina, etcétera, etcétera, para hacer la transportación al botón terminal. ¿Y qué va a pasar en el botón terminal? Pues tiene que pasar exactamente lo mismo que revisamos en nervioso, dejar en libertad ¿cómo se llama? En este caso la hormona, ¿no? Entonces lo que hace la hipófisis posterior es solamente almacenarla. Ahí están las dos relaciones, esto sí es importante. Sí, este es el bloque, ¿cómo se llama? 2, ¿no? Profesor, me dieron permiso de hacer una pregunta. Aquí ya. No, porque usted debe de estar en, ¿cómo se llama? En actividad. A ver, dime, Tania. Sí, no, solamente es una pregunta rápida. Dentro de lo que encontré me surgió una duda ahorita con lo que dijo de las sinapsis. Encontré que, por ejemplo, dentro de los receptores hay una comunicación con los neurotransmisores, además de las hormonas. Sí, Ahí, sí. por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia o cómo es que estarían trabajando en conjunto? Gracias. Aquí llega una hormona. Se acopla al receptor. Produce el efecto que ya, los procesos que ya hablamos. Así. Siguen los procesos energéticos para alcanzar un canal iónico. Aquí está un ion. Entonces lo que hace esta hormona es o abre o cierra los canales iónicos de esto. O sea, facilita o inhibe la entrada de este ion. O sea, que esto no fue por un potencial de acción. Esto fue ocasionado por una hormona. ¿Por qué? Porque este ion se necesita acá adentro para X actividad biológica dentro del citoplasma de la célula. Esto es más o menos lo que tú me estás mencionando. ¿Sí? Sabemos que en la neurona vimos que para que este pasa, acuérdense, ya no quiero repetir, la difusión pasiva, ¿no? O pasa por difusión, por ¿cómo se llama? Despolarización de la membrana, ¿no? Grandes cantidades, ¿no? Aquí estoy simulando al sodio. Aquí sí pasan pequeñas cantidades, en cambio salen más cantidades de potasio, pero bueno, ya es repetir otra vez lo que ya vimos. ¿Sí? Esto no es esto, esta es otra cosa. Una hormona puede activar o desactivar la entrada de los iones hacia del espacio intersticial hacia el citoplasma. Eso es a lo que posiblemente encontraste allí en la ¿cómo se llama? En la fuente de información, Tania. Tenía que ver con, por ejemplo, el título que nos puso, bueno, que tiene permítame, que tiene el resumen, permítame, ahorita le digo. Los mecanismos generales. No, el título, sobre los receptores, permítame, ahorita le digo. Ionotrópicos y metabotrópicos. Ajá, exactamente.
Ajá. Lo que te acabo de poner es una hormona, ¿sí? Se acopla a un receptor y activa un proceso metabotrópico. Ajá, es como, bueno, lo que encontré en la fuente justamente es que dice que van a ser activados por ligandos. En este caso puede ser un neurotransmisor o en todo caso también puede ser una hormona, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sí? Ok. Una hormona puede activar un canal iónico Ajá. y una neurotransmisión. Ok, sí, eso era lo que quería saber. Gracias. Por ejemplo, la adrenalina Ajá. y la noradrenalina. Algunas de las catecolaminas hacen esto. Sí. Bueno. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Ahí nos vemos porque tengo otra asesoría. Gracias, profe. Gracias. Las cargas. Gracias, profesor. Órale. Bueno, bye.